Evangelio según Mateo, capítulo 12. En este capítulo estaremos aprendiendo a darle lugar al llamado día de reposo. Una de las instituciones más fuertes que hace referencia del día de reposo son los adventistas del séptimo día, fundado por Jane y Helena de White. Estamos hablando del año 1840, esta pareja que resultó ser una de las últimas oleadas del reavivamiento del segundo gran despertar religioso. Oficialmente fundan la Iglesia Adventista en el año 1863. Su énfasis principal, guardar el día de reposo. Es por esa razón su nombre, Adventistas del séptimo día. Estaremos dando un criterio equilibrado respecto a este tema que se ha vuelto controversial, si la iglesia debe sí o no guardar el séptimo día o el Shabbat como los judíos lo dicen. Veamos. Los discípulos recogen espigas específicamente en el día de reposo. Vamos a ver varios milagros de Jesús en este día. ¿Y qué opinaban los fariseos, los religiosos de ese tiempo? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. Y a comer, viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Comúnmente nosotros, bajo el calendario juliano, establecemos los días con nombres específicos. Por ejemplo, al lunes, que es el primer día laboral, se hace honor a la luna. Es por eso que en inglés se dice Monday, día de la luna. El martes, específicamente al planeta Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábados a Saturno y domingo al Sol. Sunday se dice en inglés, día del Sol. Pero los judíos no tienen clasificado de esa manera. Ellos usan de la siguiente manera: el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el Shabbat. Shabbat significa día de reposo. Un día para ellos comienzan a las 6 de la tarde, diferente a nosotros, porque nosotros comenzamos bajo nuestro calendario a las 12 de la mañana. Ellos no, ellos comienzan el día a las 6 de la tarde, hasta el otro día 6 de la tarde. Para ellos ese es un día. El día de reposo comienza en nuestro calendario un viernes a las 6 de la tarde y terminan un sábado a las 6 de la tarde. Es para que usted se vaya llevando una idea frente a la cultura judía. Y dice que comenzaron a arrancar espigas y a comer porque tenían hambre. Viéndolo los fariseos, que eran sumamente estrictos en guardar el día de reposo, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios, que no le era lícito a los reyes hacer eso, entrar al tabernáculo y sacar los panes sagrados?
y sobre todo ingerirlos porque eran sagrados. Pero David lo hizo. Y dice que comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es decir, que muchas veces los sacerdotes hacían cosas sin culpa, lo profanaban bajo la ley, pero Dios no los castigaba, porque Dios veía las intenciones del corazón. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? Que hay uno mayor que el templo, porque por encima del templo está Jesús. Jesús es el tabernáculo. Jesús representa el templo de Salomón. Y por encima de ese templo está nuestro gran, hermoso Redentor llamado Jesucristo. Y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es por esa razón que Jesús dijo en el capítulo anterior, vengan a mí todos los trabajados, cansados, y yo os haré descansar o reposar. Más que un día es una persona. El verdadero reposo se encuentra en la persona de Jesús. Es cierto que Dios cesó toda su obra de creación en el séptimo día, dice, y santificó ese día. Pero también la Biblia dice que el día de reposo fue dada para el pueblo de Israel. Nosotros somos iglesia. También estoy de acuerdo que sí debemos de descansar un día en la semana de tan ardua labor, pero no con esa manera estricta como ellos lo hacen, ya que ellos están confinados a la ley y la iglesia no está bajo la ley. Ahora, en el siguiente milagro, respecto a un hombre sanado en la mano seca, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí que había allí uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Sabe usted que la mayoría de milagros de Jesús fueron en los días de reposo? Y esto lo hizo con un fin, saber que el día de reposo era la representación de misericordia, de confianza en Él. Por esa razón lo hizo. Quiso mostrarle a estos religiosos que ellos estaban llenos de ritos, llenos de cantidades de liturgias nocivas que no hacían beneficio a la gente, sino más bien apartaban a la gente. Y Dios es más que un rito. Dios es una vivencia real de transformación y de milagros. Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y le levanta? Eso hacían los fariseos. Si a alguien se le caía una oveja a un precipicio, tenían que dejarla allí porque era hacer una labor. Eran sumamente estrictos los fariseos. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada totalmente sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este siguiente título es muy llamativo, el siervo escogido. Dios comienza a vislumbrar desde el libro de Isaías. Desde el libro de Isaías, no, desde mucho antes, desde Génesis 3:15, pero Isaías hace referencia que se levantará un hombre, se levantará alguien especial, un escogido, un siervo sufriente, un Mesías. Y aquí nuevamente remarca el evangelista Mateo respecto a lo dicho en el libro de Isaías 42, verso 1. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos
dice la Biblia, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, pero la gente, a ver tantos milagros, lógicamente que lo comentaban, y la fama de Jesús fue bastante extensiva. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Por eso, cuando Jesús se bautizó, vino el Espíritu Santo en una forma de paloma y una voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Recordemos que los gentiles estaban bajo el juicio de Dios. El pueblo de Israel estaba bajo ese círculo de protección, pero los gentiles estaban bajo juicio. Y Dios hace un plan. Endurece el corazón de los judíos para que la gracia de salvación llegara a los gentiles, a los que no tenían a Dios. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria a juicio, hablando del tiempo del fin. Y en su nombre esperarán los gentiles. Nosotros, los que salimos de esos pueblos paganos, nos hicimos iglesia. La iglesia es sacada de los gentiles para formar un cuerpo juntamente con Jesús. Aquí viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, imagínense, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por el espíritu de Beelzebú. La palabra Beelzebú significa el príncipe de las moscas o el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, comenzó a decir: todo reino dividido contra sí mismo y es asolado, y toda ciudad o casa dividido contra sí misma no va a permanecer. Y Satanás echa fuera a Satanás. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién os echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recojo desparrama. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay algo especial. Es que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Si una persona no ha sido transformada por el Espíritu Santo, es lógico que está bajo el juicio de la condenación. Y su pecado no va a ser perdonado. No se le puede atribuir esas sanidades al diablo, sabiendo que son del Espíritu Santo. Porque una labor grande del Espíritu Santo es acentuar la salvación por gracia de lo que Jesús hizo en la cruz. Hoy en día no podemos nosotros menospreciar los milagros. Los milagros hacen parte como herramienta de la iglesia. Hay una doctrina que se llama cesacionismo, cesar. Y desafortunadamente algunas denominaciones cristianas han hablado del cesacionismo, que es que los milagros en estos tiempos no existen. ¿Cómo que no existen? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso estaremos hablando más adelante. Esta generación perversa demanda señal. Aquí en el verso 38, los fariseos, los maestros, deseaban ver señales, pero Jesús dice: la única señal es la del profeta Jonás,
que como estuvo Jonás en el vientre de su pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, haciendo referencia de su muerte. Estará 3 días y 3 noches allí batallando, quitando las llaves de la vida de las manos de Satanás. La autoridad, arrebatando todo lo que el diablo aquí había quitado para devolverlo al ser humano. Y el espíritu inmundo que vuelve, haciendo referencia que cuando hemos sido libres de demonio no podemos darle pie nuevamente a que ellos nuevamente nos posean, porque será mayor la tragedia. Y este último referencia que me parece bastante significativa, la madre y los hermanos de Jesús en el verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y su hermano estaban afuera y querían hablar, y les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, el que le decía estos, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, y esa es mi madre. Esto lo hacía con referencia de que era más importante predicar el Evangelio que atender en ese instante a su mamá. Parece contradictorio y parece mal visto, pero tenía una profundidad esta enseñanza, porque él sabía que a su madre le iban a dar más importancia que a él mismo, y eso pasa con la iglesia tradicional. Este es un texto que nos ayudará mucho a centrar a la gente que en la vida cristiana es mucho más importante Jesús que su madre María. Bendiciones.